Bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un momento que es un verdadero punto de quiebre en un texto fundamental. Vamos a ver cómo una sola familia, dividida por sus creencias, acaba dando origen a dos civilizaciones enteras. Y veremos que a veces los valores espirituales pueden ser un lazo mucho más fuerte o más cortante que la propia sangre. Y de verdad que no es una exageración. Este capítulo, uno solo, marca el nacimiento oficial de los nefitas y los lamanitas. Y no solo como nombres de familia, sino como sociedades con destinos que se van a ir en direcciones totalmente opuestas. Todo lo que pasa después en su historia nace justo aquí. En el mero centro de esta fractura hay un choque de ideas. Por un lado tenemos a los nefitas que se aferran a un convenio, a una promesa espiritual. Y por el otro a los lamanitas, que están movidos por un resentimiento muy profundo. Esta tensión es básicamente el motor de todo lo que vamos a leer después. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llegó a este extremo? Bueno, la primera parte de la historia es una de peligro que va creciendo poco a poco, hasta que la situación se vuelve tan tensa que vivir juntos ya es simplemente imposible. Miren, la paz tan frágil que mantenía el patriarca Lehi se esfuma en cuanto él muere. Sin esa figura de autoridad para mediar, ya no queda ningún freno para los hermanos mayores, Lamán y Lemuel. Y la cosa escala pero rapidísimo. Nefi, que era el líder del grupo que seguía el convenio, se da cuenta de que sus propios hermanos están planeando matarlo, y no es que se lo estuviera imaginando, El texto deja clarísimo que ya lo habían intentado antes. La amenaza es 100% real y mortal. Y aquí llegamos al punto de no retorno. La separación ya no es una opción, es una cuestión de vida o muerte. Se acabó. La única salida que les queda es huir. Y aquí hay un detalle que es clave. Fíjense bien, los que se van con Nefi no son solo su esposa y sus hijos. Se forma toda una coalición de gente que creía en lo mismo. Y esto es fundamental, porque la línea que los divide no es el ADN, sino la fe. La lealtad se basa en las convicciones, y es esa lealtad la que va a fundar una nueva nación. Ok, ahora pasemos de la huida a la creación. Porque este grupo no solo se escapa y ya, no. Inmediatamente se ponen a organizar una nueva civilización, literalmente, desde cero. Y de inmediato empiezan a construir los pilares de su sociedad. Establecen la agricultura, la artesanía, trabajan los metales, crean un sistema político. Pero lo más importante, lo que define todo, es que construyen un templo. Este punto es crucial. Su identidad no era solo económica o política, era en su esencia religiosa. El templo se convierte en el corazón de su nuevo mundo. Bien, ahora tenemos que tocar el tema más polémico y, la verdad, el que más se ha malinterpretado de este capítulo. Vamos a analizar la lógica que presenta el propio texto para entender qué significa realmente el concepto de la maldición en este contexto específico. La primera pregunta que salta es, ¿qué es exactamente esta maldición de la que se habla? La respuesta que da la fuente puede que no sea la que muchos se esperan. Según lo que leemos aquí, la maldición no es algo físico, es un estado espiritual. Es básicamente ser apartado de la presencia de Dios, quedar fuera de su convenio, como un resultado directo de la propia rebelión de la persona. Ok, perfecto, pero entonces, ¿qué onda con la marca física? Con el cambio en la piel que se describe. Bueno, el texto también habla de eso. El texto lo que plantea es que este cambio físico no era la maldición en sí, sino más bien un marcador de identidad. Su función, dentro de la narrativa, era ser una señal visible para que no hubiera confusiones entre los dos grupos, los que estaban dentro del convenio y los que lo habían rechazado. Y esto nos lleva a la lógica final, que el texto presenta sobre este tema. El propósito que se declara para esta diferenciación era de protección, no de superioridad. El argumento es que se buscaba prevenir que la mezcla cultural terminara por disolver el sistema de creencias de los nefitas, al unirse con un grupo que rechazaba de plano sus principios. Con todo eso ya más claro, ahora sí podemos pasar a la última parte, donde se comparan los resultados de estos dos caminos tan distintos y cómo sus valores terminaron por forjar dos destinos completamente diferentes. Esta tabla lo resume todo de una manera muy clara. En su base, los nefitas eligen el pacto, el trabajo. Los lamanitas, en cambio, se fundan en el resentimiento. En el liderazgo, unos optan por la guía espiritual y la educación, mientras que los otros rechazan esa autoridad. Y el resultado que se describe es,
muy distinto. Estabilidad para unos y caos generacional para los otros. Este versículo es como la tesis central de todo el capítulo. La prosperidad de los nefitas no se la atribuyen a su talento o a su tecnología, sino que la conectan directamente con su obediencia espiritual. Ese pacto no era solo una creencia más, era el motor que movía toda su civilización. Y así, este relato nos deja con una pregunta final, una que queda resonando. ¿Será que los valores y los principios que elegimos son, al final del día, más fuertes que la sangre para forjar nuestro destino? La historia de estas dos naciones, que nacieron de la misma familia, parece sugerir que la respuesta es un rotundo sí.